Ok, chicos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ok, bueno, pues ya son 8:37, ya nos hablamos 2 minutos. Vamos a comenzar a todos. Excelente noche. Vamos a dar inicio, ¿no? Ok, pues bueno, ayer hablamos ¿de qué hablamos ayer, chavos? ¿De qué hablamos ayer? Nos estaba explicando en qué consistía el RMI. Ok, muy bien. Exactamente. ¿Y para qué nos sirven los RMIs? Bueno, una pregunta previa. ¿Qué es un RMI? O bueno, El RMI es el Remote Method Invocation. exactamente, muy bien, un Method Invocation, ¿sí? Es una tecnología nativa del lenguaje Java, ¿no? Comentábamos, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve el RMI? ¿Cuál sería el objetivo del RMI? Es para que tenga comunicación de servidores a las aplicaciones distribuidas, ¿no? Sí, pero tiene un fin un tanto más particular, ahora. Es correcto lo que comentas, pero tiene un fin un poquito más particular. ¿Cuál es ese fin, chicos? Aquí ya Aurea ya nos ayudó. Ujú. Pero ¿cuál es el fin más en específico? Pues como el nombre en sí lo dice, es llamar, ¿no? Un método de una forma remota. Exactamente, ¿no? En este caso es primordialmente van a ser objetos, ¿no? Objetos de forma remota, pero eventualmente lo que hacemos es el CGI me permite ejecutar el proceso del otro lado, ¿no? Pero en cierta manera, pues no tengo todo el control del mismo, ¿no? O sea, con sus características, sus potenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y el RMI, pues sí me va a permitir, ¿no? Hacer esa invocación remota, es decir, invocar, si ustedes recuerdan el diagrama que veíamos ayer, me permite instanciar un objeto, ¿no? Crear la instancia de un objeto de forma remota. Muy bien, excelente, excelente. Sí, y bueno, es una tecnología, ¿no? Es una tecnología de algunas otras tecnologías con similitud y que nos permiten hacer eso, ¿no? Ok, hablamos que tienen algunos componentes o elementos básicos, ¿no? Hablamos principalmente de dos elementos, uno del lado del server y uno del lado del cliente. ¿Cuál es el del lado del cliente y cuál es el del lado del server? ¿Sí recuerdan? El del lado del cliente empieza con ST, S de sol, T de casa. El estuvo, ¿no? El stuf, muy bien, excelente, correcto. ¿Y el del server? Skeleton, ¿no? Exactamente, muy bien, excelente, ¿sí? Es decir, tenemos dos elementos primordiales, el stuf y el esqueleto, ¿no? Exactamente. Y decíamos, pues bueno, el stuf va a ser el que le va a hacer la solicitud al esqueleto para poder instanciar ese objeto. ¿Ok? Ajá. Muy bien, ese es un poquito el resumen de lo que estuvimos viendo, ¿ok? Perfectirijillo. Bueno, pues vamos a continuar, ¿ok? Bueno, primero, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que les haya resultado en alguna duda?
Ajá, algo que no les haya quedado claro. Bueno, solo para recordar, el Skeleton era una entidad remota que recibe métodos de invocación, algo así. Bueno, el Skeleton es parte del RMI, ¿no? Es parte del RMI y se crea al momento de crear la interfaz, ¿no? En el momento que se establece la interfaz, es el que va a permitir, más bien corrijo, es el que va a recibir, ¿no? Las solicitudes, por decirlo así, para instanciar objetos, ¿vale? Entonces, este Skeleton tiene esa actividad, ¿sale? Poder del lado del server, bueno, poder recibir las solicitudes de instanciación y poderlas crear del lado del server. Ese sería el esquema del esqueleto. ¿Ok? Profesor, ya nada más para completar mi apunte del RMI, entonces su función, ¿cuál sería? Así como la concreta. La concreta es que puedas crear objetos remotos, Ah, básico. ok, vale, gracias. Ahí, y a lo mejor la pregunta pareciera en cierta manera obvia, ¿no? Pero ustedes hicieron ahí en sus clases de programación orientada a objetos, ¿no? Hicieron, no sé, el programa una calculadora con objetos o algo que hicieran, algo que hayan hecho algún programa que implementara crear un objeto, ¿no? ¿Sí? En algún proyecto, pues creamos un objeto para, no sé, hacer un tablero, anyway. De hecho, inclusive, por ejemplo, el, el gato en su forma súper básica, pues está creando objetos, ¿no? Pero crea objetos del lado del cliente y crea objetos del lado del server. En general, cada que yo aplico el operador new, porque new es un operador en Java, ajá, estoy creando una instancia del objeto, ¿ok? Pero lo creo pues siempre local, o sea, lo creo en la computadora, lo creo donde yo lo estoy corriendo, inclusive en sus celulares, ustedes crean objetos, ¿vale? Y pues el tema es, ¿qué pasa si yo no lo quiero crear objeto? ¿Qué pasa si yo lo quiero crear en otro lugar? Pues ese es el RMI, ¿no? Ese es el RMI. Y en general, esa va a ser las peticiones, ese va a ser el esquema. Y ahorita vamos a empezar a entrar en ese contexto, ¿no? En ese contexto de cómo hacerlo, porque no es el único, ¿no? No es la única tecnología, ¿ok? No es la única forma, ¿vale? ¿Vale? Ok, pues bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok, bueno, pues vamos entonces a continuar. Ayer estábamos usando un material, estábamos un poquito en creo que nos faltaron como 2 láminas, 3, después de la serialización. Bueno, importante chicos, ahí retomen sus apuntes de programación orientada a objetos, ¿vale? Y si ya los quemaron, porque echaron esa mugre, nunca la voy a volver a utilizar, bueno, recuperemos los libros que les hayan recomendado, ¿no? Fíjense, alguna vez me decía una persona, ¿no? Ah, y programar orientado a objetos no es solamente saber crear clases, ¿no? Es un poquito más allá y en cierta manera tiene sentido, ¿no? No es solamente crear objetos, perdón, no es solamente saber definir o crear clases, sino tiene que ver en algunos otros contextos. Y en ocasiones, pues he creado objetos. Ajá, lo puedo hacer en Java, en cualquier lenguaje, no necesariamente en Java, ¿no? Pero no es que todo lo tengamos que hacer en Java, pero puedo haberlo hecho en otros lenguajes, lo que sea. Pero a veces lo que no nos enfocamos son a los principios propios de la programación orientada a objetos, ¿no? La OOP, la programación orientada a objetos, Object Oriented Programming, tiene, al igual que otras cosas que hemos visto, así de los sistemas distribuidos, igual tiene principios, conceptos, etcétera, ¿no? Entonces nos enfocamos a hacer la clase, haz la clase, haz la clase, haz la clase, ¿no? Y la clase define cuál es la sintaxis. Eso obviamente es muy importante.
pero a veces no profundizamos en los otros elementos, que a la larga, pues eso es lo que nos va a ayudar a integrar en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, mm, ¿qué libro les recomiendo para eso? No sé, déjenme ahorita recordar y les pasaré un libro donde nos acerquemos a los preceptos, a los conceptos, a los criterios, ¿no? Porque finalmente, eventualmente, eso fue lo que fue implementándose y lo que fue evolucionando hasta lo que tenemos al día de hoy, ¿ok? Y de repente, pues, se me pierde un poquito, ¿no? Ujú. O tal cual, ¿no? O la verdad es que de repente ni siquiera lo menciona, ¿no? Y pues eso está peor, ¿no? Ok, pero bueno, vamos entonces a avanzar. Rápidamente comparto. Me dicen si ya la ven. Ok, ok, ahí está. Ujú. ¿Ya ven la pantalla, chicos? Ya, profe. Ya, profe. Ok, Sí, sí, se ve. bueno, habíamos llegado a esta parte, ¿no? Veíamos este diagrama, si ven cómo se siguen siendo muy parecidos nuestros diagramas, ¿no? De los diagramas básicos que vimos, pero en general, solamente que ahora pues tenemos el stub y tenemos el esqueleto, ¿no? Y bueno, decíamos, es un protocolo TCP, entonces estamos hablando de stream, ¿sale? Si fuera UDP sería datagramas, ¿no? Pero en este caso, RMI es stream, por lo tanto es TCP, ¿no? Ok, bueno, ok, listo. Pues veríamos la parte del stub. Ajá. Decíamos, se extiende de RMI Server Remote Stub e implementa Remote. Acuérdense que vamos a tener una extensión y una implementación. Es a lo que me refiero, ¿no? De los principios de Java, de programación orientada a objetos. Ya voy a quitarme la palabra de Java, ¿no? De la programación orientada a objetos. Ajá. Y a veces sí les recomiendo mucho, chicos, si no a lo mejor no lo tengo fresco, a lo mejor por ahí el día que dieron esa clase me andaba cuajando, ¿no? A lo mejor ese día me fui a echar la cáscara, algo, y no puse esta parte, ¿no? Pero esta parte yo les digo, repásenlo, ¿no? Del extend, del implement, del serializable, del contain, ¿no? Porque son conceptos que al final, independientemente de que estén hechos en Java o en lo que sea, es lo que actualmente deriva en el uso de muchas de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, el estudio invoca los métodos, los administra y además hace la serialización y la deserialización cuando va a mandar los elementos o los argumentos, ¿no? En este caso. Vean ustedes que aquí tengo, ¿no? La creación, la llamada call creation, es cuando manda a crear, en el java.rmi server.remote call, ajá, este es obviamente está declarando un remote call, y el remote call pues tiene estos parámetros, e inclusive especificamos que uno de ellos es un esquema de serialización, ¿ok? Digo, ese está un poco heavy. No es que esté heavy, pero a lo mejor no está tan claro. Ahorita vamos a ver algo un poquito menos elevado para que nos quede claro, ¿no? Eventualmente, sí es importante profundizar en uno de ellos, ¿no? Luego venía el skeleton, ¿no? Aquí está el otro elemento, el stub y el skeleton. Sí, maneja la serialización y la deserialización, el send y el receive. Ajá. Entre obviamente quien hace la petición, ajá, que normalmente decíamos, se va a conocer como despachador. El despachador invoca el método RRL, que nos va a dar las entradas nos va a dar entrada a los parámetros, ¿sí? Y bueno, de donde viene la referencia es el RMI server.remote, y ese es propiamente que nos está permitiendo hacer el proceso remoto, ¿no? Pues ven ustedes, aquí tenemos un método que se llama dispatch, ¿no? Ese concepto lo van a escuchar muy recurrentemente. Y aquí tenemos el server, ¿no? En este caso están hablando de un eco RMI server, ¿no? Un RMI server, con su lógica correspondiente. En la capa de transporte, esto va a tener concurrencia. Este tipo de tecnologías me permite generar lo que hemos perseguido desde el principio, ¿no? Tener concurrencia, ¿no? Concurrencia
toda vez que va a trabajar con hilos, ¿no? En primera instancia trabaja con hilos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vean ustedes que aquí tengo algunos aspectos de lo que comentamos anteriormente, ¿no? Que puedo tener concurrencia y aspectos de sincronización entre estos elementos, ¿ok? Bueno, en la parte igual de transporte, pues tenemos la comunicación, ¿sí? Y bueno, puedo tener una conexión o puedo tener múltiples conexiones, ¿ok? Y dentro de esas conexiones yo puedo hacerlo serializable. Serializable es que permanezca desde que se crea y hasta que finalice como un único elemento. No puedo ya modificar, ¿sale? De hecho, gran parte de los esquemas se tienen que hacer serializables por cuestiones de performance, por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿ok? Y eso nos lleva precisamente a uno de los puntos importantes, ¿no? Voy a adelantar un poquito, está aquí, ¿no? A la seguridad y al registro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que dice, si alguien está haciendo una invocación maliciosa o nos está intentando mandar o atrapa en la comunicación algún elemento, ¿sí? Bueno, precisamente el tema de poder hacerlo serializable y algunos métodos que incluye el RMI me van a permitir evitar ese tipo de cuestión. Los RMIs para esquemas que interviniera o interactuara a través de la red de Internet, realmente fue un problema muy grave de seguridad, ¿no? Estuvieron enfocados muchos a soluciones empresariales, pero dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Dentro de sus mismas redes corporativas, ¿sí? Cuando ya se expuso, inclusive cuando ya se ponía dentro de las mismas redes en segmentos más grandes, sí fue un problema muy importante de seguridad, fueron retos muy importantes de seguridad, precisamente por esta cuestión, ¿no? Ajá. No entiendo qué dice. Ok, entonces, sí, ese es otro de los aspectos también que vamos a tener que evaluar. Ahorita, por ejemplo, y por eso les decía, no es que tengamos que meternos así al 500%, pero eventualmente van a encontrar en alguna organización una solución todavía basada con RMS. ¿Mm? Por todo lo que hemos explicado, la heterogeneidad, el ciclo, la economía, etcétera, ¿no? Pero casi siempre vive dentro de las organizaciones. Muy pocas veces este tipo de tecnología utilizó o se enfocó para hacer soluciones exteriores, ¿no? Si ustedes ven, el CGI que vimos en el libro corre sin ningún problema, no tiene ningún problema emocional, corre súper bien, ¿no? Pero no tiene lógica de negocio, no tiene valor, la información que viaja pues es mínima, bla, 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 bla. En este caso, si nosotros estamos ya metiendo las reglas de una solución comercial o hay reglas de negocio, eventualmente, repito, no se va a encontrar, ¿no? Como tal. Y si ustedes buscan ahorita, dan ahorita un googlazo, ¿no? Una solución comercial actual en RMI, pues prácticamente ya no las hacen, ¿no? O sea, ya no existe, tal cual, ¿no? Más, sin embargo, repito una vez más, seguramente plataforma instalada sí va a haber, ¿vale? Entonces, los aspectos o los criterios de seguridad, que es uno de los temas que vamos a tocar más adelante, son fundamentales en los esquemas distribuidos, ¿no? Y en las tecnologías, claro, tenemos que poner las contrapartes de beneficios y riesgos, ¿ok? Entonces, bueno, la seguridad fue un tema fundamental en RMI, de hecho. ¿Ah? Bueno, la referencia, obviamente, pues, la página original, ¿no? La página principal, Oracle, que es uno de los precursores de este tipo de cuestiones. Entonces, hasta ahí era un poco lo que nos faltaba ver. Y bueno, tomando por referencia uno de los contenidos, de los materiales que comentamos en ayer, ¿no? En la parte, decíamos, en esta parte, hoy vamos a tomar de hecho dos materiales de aquí. En la parte de aquí está, en el 5.1 Remote Method Invocation, que es la presentación, esta no la vamos a ver.
Y bueno, vienen dos programas, ejemplo, uno que es el chat y uno que es un Hola Mundo con applets. ¿Ok? Yo les decía, ¿cómo le hago para poder correr yo una aplicación, un pequeño programa, donde el control se quede del lado del cliente? En este caso, del lado del browser, que es el cliente natural. Pues decíamos, lo puedo hacer con JavaScript, ¿sí? Con JavaScript, que es un lenguaje actual, utilizable, etcétera. Antes de eso, antes todavía muchos años, en la prehistoria, se utilizaron una cosa que se llamaban applets, ¿sí? Que también son programas en Java, pero eso es textual. Bajaba el código así tal cual, y igual corrían en la máquina, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Aquí sí necesitaba tener instalado Java y un montón de cosas más. ¿Y qué sucede con JavaScript? JavaScript lo interpreta el browser es el que hace la interpretación, ¿sale? O sea, sí corre un programa, algo lo dicho, pero es un programa muy compacto. Ok, entonces vamos a ver el primero de ellos, es este. Este es el chat, ya bajé el código, ¿no? Y está aquí, esta es la sección, ¿no? Es la del RMI, ¿no? De la presentación, aquí está. Este tema donde dice presentaciones, está acá, esta está la presentación. Lo anterior o lo previo es lo que vimos, ¿no? Creo que está más completo en la otra otro contenido. Pero bueno, aquí viene un ejemplo interesante, ¿no? Y más compacto. Y regresamos al Hola Mundo con RMI. Hola Mundo con RMI. Ven ustedes, primero se define la interfaz, ¿no? La interfaz que es propia de la arquitectura de RMI. Entonces, hello interfaz.java, import Java RMI, ¿sí? Y va a estar, dice, la interfaz remota para el ejemplo del Hola Mundo, ¿no? Entonces, establecemos la interfaz. La interfaz se llama Hello Interface y extiende de Remote, ¿ok? Es una interfase, ajá, y extiende de Remote. Una pregunta para todos, chicos. ¿Todos sabemos qué es una interfase? ¿Qué es una interfase? Sí sabemos qué es una interfase. Según recuerdo, a la interfase que hacías alusión, tenías que seguir los mismos métodos de esa interfase o crear los métodos de esa interfase. Sí, correcto. Acuérdense que en los principios de programación de objetos, yo puedo heredar, ajá, puedo extender y puedo interfazar. ¿Ok? ¿Sí? Cuando heredo, pues el principio básico de herencia, ¿no? Nos lo da de que yo de una clase puedo heredar la clase y esa clase la puedo modificar, ¿no? Creo una subclase, valga lo dicho. ¿Sí? Cuando hago un implement, ¿sí? Hago se llama asociación. Es decir, los principios de un objeto los implemento en otro objeto. No heredo, sino implemento. Y la interfaz, valga lo dicho, es un elemento, ajá, que me permite dentro de un objeto agregar una serie de clases complementarias, ¿no? Es bastante interesante todo este tipo de cuestiones. Bueno, entonces aquí están definiendo la interfaz. Este es el código de la interfaz, ¿no? Ya, bueno, básicamente el método que se invocará, return message del objeto como tal, y el exception, se lanza la exception, se invoca si la invocación falla, ¿no? Esta es la interfaz, ¿no? Primer componente del RMI, la interfaz, ¿vale? El segundo componente es, bueno, aquí está como que un poco raro, ¿no? El sirviente, bueno, el servidor. Está raro la definición. Bueno, aquí cómo hacen al sirviente. Bueno, tenemos al import RMI, import Java Server, ¿no? RMI Server, ¿sí? Vean ustedes, creamos una clase que se llama Hello, extiende de unicast remove object e implementa la interfaz. Otra vez, extiende de unicast remove object e implementa de hello interface. ¿Ok? Bueno, tiene un string, construye el objeto remoto, tiene la excepción y aquí está el método que dice say,
¿no? Es el método que va a mandarnos el mensaje. El sirviente recibió la petición de SEI. Está raro este mensaje del sirviente, ¿no? El servidor. ¿Ok? Este es el server. Ese es el server, tal cual. Entonces ya llevamos las dos partes, ¿no? La interfaz y el servidor, ¿vale? Ese es el servidor. ¿Ok? Y nos falta el cliente. Ah, ok. Perdón, antes de esto, en este bloque, ¿sí? En este bloque, chicos, ¿sí? Aquí, ajá, dice, construye un objeto remoto, ¿vale? Entonces, cuando yo hago, aquí también ustedes tengo el método constructor de la clase que se llama Hero, ¿sí? Y le voy a mandar un mensaje. Message, ¿sí? Es igual al mensaje que le estoy pasando en realidad, ¿no? Ujú. Pero vean ustedes que en este caso como tal, ¿sí? MSG, ajá, está recibiendo el valor por referencia de mesas. Entonces, ahí está la parte importante de este punto. Ah, y del lado del cliente, vean el cliente, ¿no? Java RMI naming, acuérdense de todo lo que está en ese tipo de contextos, tiene un nombre, la clase cliente, el main, invoco la interfaz y recupero a través del naming lookup localhost hello, ¿no? Obviamente aquí le puedo poner la IP o le puedo poner el localhost si lo estoy corriendo en la misma máquina. ¿De quién? De hello, que hello, ¿sí? Es, aquí está la llamada al servidor RMI, ¿ok? Y bueno, si todo funciona bien, manda decirle hello.6, o sea, manda llamar al método que creé del lado del servidor. O sea, estoy mandando invocar el método say, pero no, ese say no vive aquí, sino que vive del otro lado, ¿no? O sea, esa es la parte padre, ¿ok? Ok. Y bueno, en este caso, aquí está este ya es el server tal cual, perdón, aquí, ya estaba así. El sirviente es el dispatcher. Bueno, el nombre está raro. Este es el dispatcher. ¿Mm? Este es el dispatcher, ajá, el despachador, y ahora sí, este sí es el server. Ahora sí, esta es la clase server tal cual. ¿Ok? Ajá. Ahora viene la parte interesante, chicos, ¿no? ¿Cómo compilo un programa? ¿Cómo compilo un RMI? Bueno, acuérdense, punto número 1, asegurarse de que el class path indica la ruta donde estarán las clases de nuestros objetos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para Windows y para Linux yo puedo declarar o setear variables de ambiente? ¿De acuerdo? Esa variable se llama class path. La class path es la variable de ambiente tanto en Windows como en Linux, ¿sí? Que tiene las rutas donde están mis librerías en Java nativas más las que yo agregue, las que yo vaya agregando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en mi máquina tengo C2 puntos en ambiente Windows, yo tengo C2 puntos my apps diagonal dev diagonal RMI, yo tengo que apuntar ese path en la class path. En Linux, sí, yo tengo diagonal OPT, diagonal var, diagonal dev, diagonal algo, export, class path, ese path. ¿Sí queda claro hasta ahí, chicos? Hablando de class path. ¿Sí se entiende lo que estoy comentando? Sí, profe. Ok. ¿El resto, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Vale. Obviamente, como compilo, ¿no? me paro, sí, bueno, la palabra es completa, la palabra es correcta. Me paro en el directorio donde tengo todos los códigos, los compilo. ¿Se acuerdan que ayer nos hablaba de que tenemos que además compilar el RMI, ¿no? Entonces, se crean
crea los stubs y skeleton de los, bueno, aquí ya la palabra sirvientes del despachador, implementa los servicios que serán remotos, utilizando RMIC. Usamos RMIC con los archivos que tengan la implementación, ¿no? Entonces, RMIC, este derivó este RMI, este sirviente.class, el sirviente, ¿no? Derivó de esta compilación. O sea, ya tengo el punto class. Dice, no es necesario el punto class, pero bueno, aquí lo están indicando. Entonces, RMI, el sirviente, ¿no? Que en realidad es el despachador. Dice, si no encuentra las clases, hay que ponerlas en Scratpad, asegure de añadirlo, ¿no? Bueno, aquí están hablando de lo que estaban haciendo con 1.3, imagínense, hace 1000 años ago, activar el RMI Restring, ajá, aquí lo hacemos en MS2, ¿no? Y en Linux Unix, ¿no? Y ejecuta primero el servidor y luego ejecuta el cliente. Java Server, Java Client, ¿ok? Y si todo está funcionando, pues va a correr bien, ¿no? Va a poder crear el objeto. Viene un segundo ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de un chat. Está bastante interesante con RME. Aplicación que puede recibir 10 usuarios o clientes a la vez para enviarse mensajes a otros. Ya es concurrente, basado en RMI. Está bastante interesante, ¿no? Bueno, otra vez, el chat server, ¿ok? Remote, importa las utilidades de RMI. Ajá. El código, ¿no? Aquí viene otra vez la interfaz, extiende de remote, bueno, el código del server, ¿no? La creación del objeto servidor. Ajá. Bueno, ese es el objeto servidor. ¿Sí? Sigue siendo parte del objeto servidor. ¿No? Igual. También. Continúa, crea un arreglo. Uno de estos debe ser el dispatcher, no todos son el servidor. Crea la interfaz del lado del cliente. La interfaz, este es el cliente. O sea, obviamente ya está un poquito más elaborado. Ya está un poquito más elaborado. Es un chat concurrente. ¿Sí? Creación del objeto del lado del cliente, ¿no? Bueno, y aquí viene otro ejemplo que viene aquí el código. No sé. Hola mundo, ahorita revisamos esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, tomando el principio del gato y de lo que ya hemos visto, ¿no? Pues en realidad lo que va a permitir es que este RMI va a permitir que se hagan varias solicitudes, ¿no? Varias peticiones. Obviamente aquí está apuntando a, por ejemplo, la IP que tiene en ese momento. Ustedes deberían de tener la IP de su server, ya sea Linux o Windows, ¿no? Dependiendo. Entonces, ese es un código, un ejemplo un poco ya más elaborado, igual de un RMI para crear un chat. Es decir, puedo darle una solución en ese estilo, a una solución de hacer un pequeño chat basado en RMIs, ¿no? A lo mejor lo podría hacer con Socket también, o sea, es válido, ¿no? O sea, lo puedo hacer con muchos otros lenguajes, otras tecnologías, pero bueno, aquí se enfoca a recibir hasta 10 clientes para poderse intercambiar mensajes entre unos y otros, ¿ok? Entonces, ese es el segundo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso, ¿sí? Déjenme compartir rápidamente. Aquí está. Ya el código más compacto, voy a abrirlo varios sectores de estos chats de Cyber, ¿vale? Del chat, perdón. Que viene un poco más. Ahí en la página por referencia vienen los códigos, ya vienen más compactos, ¿no? Entonces déjenme partir rápidamente para que lo podamos. El contenido me dice que tengo muchas ventanas abiertas. Ok, espero que sí se pueda ver. Ok. No se ve nada, ¿verdad?
Ahorita no se está viendo nada, profe. Aquí está bien. Ahora sí ya. ¿No? ¿Ahí ya se ve, chicos? Todavía no se ve, profesor. Ok, caray. No, profe, se ve una pantalla gris. A ver, déjenme detener. Vuelvo a compartir. El Notepad. Ahí está. Ok. Sí, ahí sí, profe. Sí, ya se ve. Entonces, esos son los códigos. Esos son los códigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí venimos con el chat receiver. Chat receiver. Aquí está. ¿No? Entonces, vean ustedes, ¿no? La interfaz, establece la interfaz. Casi la lógica va a ser la misma. Pues la verdad es que una vez que ya viste el primero, los otros, pues obviamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a ir cambiando es la lógica de negocio. O sea, ¿qué es lo que hace cuando mandas a crear el objeto? Básicamente es lo que va a ir cambiando. Aquí tenemos esa es la implementación, ¿no? Ese es el implement, ¿ok? Ajá. Del código, ¿no? Son cuatro programas, cuatro códigos, igual están ahí, ¿no? Entonces, ya viene más compacto porque en la presentación pues, como que no está muy claro dónde termina uno y dónde comienza el otro, ¿no? Igual aquí está. Ah, no, este es el mismo. Ah, aquí está el server, ¿no? Aquí está el server, ¿sí? Entonces, igual, aquí viene el código, ¿no? En general, si ustedes ven, es los servers, pues aquí está Chat Server Implementation, extiende de Unicast Remote e implementa Chat Server. Chat Server es la interfaz, ¿no? Y bueno, ya que lo ves, pues básicamente sigue el mismo patrón. ¿Cuál va a ser lo complicado? O bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la lógica de negocio. Es decir, cuando mande a crear el objeto, lo que haga el objeto. Ese es un poco lo que va a ir cambiando y lo que va a hacerlo ya más complicado, menos complicado. Lo que sí es un hecho es que cuando mande a crear el objeto, tengo la propiedad de que ese objeto a su vez va a poder mandar a crear otros objetos y siguen relacionados, ¿no? Eso es muy importante. Van a seguir relacionados. Entonces, obviamente, pues entre más complicado sea la solución, más complicado sea la aplicación, pues hay ahí tantos objetos como necesidades tengan del lado del server, ¿ok? Pero en primera instancia va a ser, la estructura es exactamente la misma, ¿no? Ok, y otra vez, eh, yo les diría, a lo mejor quisiera decirles, ¿saben qué? Pues nunca en la vida van a usar esto, ¿no? Sería genial que no lo usaran. No tanto, no que sea genial, pero eventualmente hay que estar preparados. Entonces, sí hay que conocerlo, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque nos da base para el siguiente tipo de tecnología, ¿ok? Ujú. Ok, entonces, ok, nada más aquí. El del RMI, no sé, ya no tiene mucho sentido. Ahí cómo hacerlo local, la verdad es que ya no le veo mucho sentido. Con Apple, este es un poquito, ya no tiene sentido. Ok, vamos a hacer nuestra actividad de equipo. ¿Ok? Am, en equipo, ajá, en Trello, obviamente trabajando en equipo, ¿sí? ¿Ok? Voy a pedirles que me hagan el diagrama, por favor. ¿Sí? Ay, ya me fui mucho hacia abajo. Ok. Tomando por referencia este ejemplo que estamos viendo, el ejemplo de Lola Mundo. ¿Ok? Este ejemplo, tomando por referencia este ejemplo, ¿sí? En Trello, lo que vamos a hacer, lo que les voy a pedir es que me diagramen estos códigos, estos objetos, ¿sí? Cómo ponemos la interfaz, cómo ponemos la extensión, el extend, cómo ponemos el implement.
Es decir, aquí lo estamos haciendo al revés. Normalmente primero diagramas y modelas y después codificas, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer un poquito al revés. ¿Ok? Entonces, en equipo hay que hacer los diagramas de clases correspondientes a este código basado en RMI. ¿Ok? ¿En dónde está? En nuestro libro, en nuestra referencia que tenemos aquí en presentaciones. ¿Ok? ¿Sale? Y está en la sección de prácticas y ejemplos, y el ejemplo se llama Hola Mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es en Trello vamos a generar el diagrama de clases correspondiente de este básico RMI Hola Mundo. ¿Ok? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ok, ok. ¿Los demás, chicos, sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ¿sale? Ujú. Y mañana lo vamos a presentar. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, al igual que en los otros códigos, hay que echar a andar este pequeño programita. Ujú. Yo les recomendaría, háganlo en Linux, preferentemente háganlo en Linux, ¿sale? Tiene mucho más valor hacerlo en Linux, ¿ok? Obviamente pues necesitamos Java, así tal cual, ¿no? Entonces, hay que hacer este programa, igual ya encarregados, pues van a ver que no está complicado y podríamos correr el otro, ¿no? Pero en primera instancia vámonos con uno básico, con ese súper básico, ¿sale? Y lo importante, chicos, es saber qué es, bueno, obviamente, claro, saber qué hace, pero también lo importante es entender, claro, cómo sabemos si el programa está funcionando o no está funcionando, si el programa está haciendo lo que tiene que hacer o no lo está haciendo. Entonces, por eso es bien importante revisar, entender el source, ¿no? Entonces, primera actividad, ¿no? Primera actividad, y esa es para mañana, en Trello, hacer el diagrama de clases, ¿ok? Por ahí, repito, busquen un poquito la referencia del extend, del implement, del interface, y véanlo cómo se diagrama en un modelo de clases, ¿ok? Vale. Y el segundo, pues hay que echar a andar este pequeño programita. Aquí viene la descripción del procedimiento, ¿ok? Por ejemplo, voy a ver, yo la verdad es que no me acuerdo, esta no la uso para nada de compilar, ni de programación, ni nada de nada. En realidad utilizo la otra que luego, con la que tengo instalado un montón de chunches, ¿no? En VirtualBox y un montón de cosas, ¿no? Pero esta no. Pero ni siquiera, seguramente yo quiero pensar que sí tiene instalado. No. No, pues no tiene. Pero, un segundo. Ah, ok, vamos rápido. No, pues efectivamente no tengo instalado nada. Ok, bueno. Está bien, perdón. Estaba viendo si podía hacer un pequeño, una pequeña demostración, pero no tengo instalado, no lo tengo instalado. Ok, entonces, bueno, regresamos, ¿sí? Sacar el diagrama de clases y compilar el programa, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos, señoritas? No, profe, todo bien. No, profesor, todo bien. Todo bien, profe. Va muy bien. Segundo, bueno, más bien sería el tercer punto, ¿no? Primer punto, hacer el diagrama de clases, para que nos quede súper bien claro
y lo tengamos en mente, y cuando tengamos duda, vemos el diagrama y se nos quita la duda. Segundo, pues, correr el programa, ¿no? Obviamente ya corre, no, sí, ya sé que corre, ¿no? Más bien es correrlo y saber qué esperamos que nos regrese y saber si está funcionando, ¿no? Porque aquí ya estamos corriendo un servidor. Entonces de repente pues dice, oye, pues está ahí, el programa está corriendo, pero ¿qué está haciendo? Pues quién sabe, no sabemos. Entonces hay que saber qué está pasando con el servidor, si está corriendo el servidor o no, ¿ok? La base es la segunda. Y la tercera, chicos, también en equipo, vamos a estar trabajando mucho en equipo, así, hagan una búsqueda y busquen una solución práctica para el RMI. Sí, una solución práctica utilizando RMIs. ¿Sí? O sea, ¿para qué puedo utilizar los RMIs? Bueno, eventualmente les decía, industrialmente se usaron para muchas cosas, para muchísimas cosas, pero bueno, busquemos un ejemplo práctico, dándole solución a un problema utilizando RMI. No quiero que lo bajen todo el código y lo compilen. Nada más, digamos, ¿sabes qué? Si encuentran una pantalla, una aplicación, algo, y miren, así es, se usa para esto. ¿Ok? Se usó para esto o alguien puede hacer esto. ¿No? Yo por ahí, por ejemplo, alguna vez veía una solución para un servidor de impresión. Así tal cual, es un servidor de impresión hecho en RMI. La verdad estaba muy fresa, ¿no? Ahorita ya las impresoras ya vienen con su propio software, así ya vienen genial. O sea, ahorita, por ejemplo, las Canon, no sé, etcétera. Esas impresoras ya geniales, súper chidas, súper modernas, ya traen su propio software de gestión de impresión, ¿no? Hace unos años ago, pues eso no existía. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer su servidor de impresión así gráfico, todo, y basado en RMI, estaba genial. O sea, por eso digo, no quiero que bajemos el código, no. Básicamente le encontremos alguna solución práctica. ¿Ok? ¿Sí, sí queda claro el tercer punto, chicos? Sí, profe. Ok, listo. Entonces tenemos 3 actividades para el día de mañana, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos. Este es el diagrama de clases, déjenme anotarlo. Diagrama de clases. Número 2. Compilar, ejecutar el programa. Número 3. Un ejemplo de aplicación práctica. Con RMI. Listo, muy bien. Ok, perfecto. Listo. Pues entonces, vamos a avanzar al siguiente tema. ¿Ok? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Buenas noches, presente. Ok. Muy bien. Vamos entonces al siguiente capítulo, ¿ok? Vamos al siguiente tema que tiene que ver igual con esto. Ok. Déjenme aquí. Vamos a empezar a ver otra tecnología, ¿no? Otra tecnología también fue un poco eh, la evolución, ¿no? Fue la siguiente tecnología utilizable después de los RMIs, ¿no? Los RMIs de repente hacen un montón de cosas, pero llegaba un punto donde también era difícil darles mantenimiento, ¿no? O sea, darles por el tema de la complejidad del código. Ok. Cuando nacieron los RMIs, ya vimos que yo puedo crear un objeto remoto a través del RMI. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo quería encapsular una funcionalidad, si yo quería encapsular un bloque de código? Ajá.
exclusivo, particular, que solamente tuviera un fin, una actividad muy, muy puntual, ¿sale? Y que corriera en el servidor. Ajá. Primero, bueno, pues lo obvio pues, es crear clases, ¿no? Más clases y objetos, etc. Ok, pero en ese surge un concepto interesantísimo enfocado en lenguaje Java, ¿no? En tecnología Java, que me va a permitir encapsular bloques de código con reglas de negocio, sobre todo reglas de negocio. Cuando me refiero a reglas de negocio, es que hay está codificado una actividad que la empresa requiera, que la empresa necesita, que la organización necesitaba, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿sabes? Ok, todos ustedes tienen un número de boleta, ¿están de acuerdo? Todos tenemos un número de boleta, ¿sale? ¿Ok? Ustedes se han preguntado, o seguramente si ya se hicieron la pregunta o lo saben, ¿ustedes saben cómo se conforma su número de boleta? ¿Cómo está conformado su número de boleta? Se supone que es el año en el que entraste. Bueno, depende, ¿no? Si vienes de la vocacional es el año en el que entraste, la vocacional en la que vienes, y creo que luego la clave de la escuela o algo así. Ok, muy bien. ¿Los demás qué opinan, chicos? Es correcto lo que dice mi compañero. Sí. Exactamente. Lo que dice él es verdad. Ok. ¿Los demás? Lo ¿Alguien que más? dice por 2. Exacto. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente? Ok. Bueno, eso es una regla de negocio. Ajá. Ahora, ¿cuántos alumnos son en el Poli? La verdad no sé, son muchos alumnos, ¿no? Pero no puede haber dos números de boleta idénticos. Esa es otra regla de negocio. Tenemos dos reglas de negocio. Una es cómo se conforma el número de boleta y la otra regla de negocio es no puede haber dos números de boleta idénticos. Es una segunda regla de negocio, ¿vale? Entonces, esas reglas de negocio yo le hacía un delivery, las entregaba a un componente, ¿sale? Ese componente, ajá, se llamó o se le nombró EJB. Ernesto, Juan, bueno, EJB. Un EJB es un Enterprise Java Bean, ¿sí? Es decir, el bean como del concepto de frijol, ¿no? Es como una unidad, ¿sí? De reglas de negocio, ¿ok? Entonces, empieza a fluctuarse una mezcla interesante entre los RMIs y los EJBs. El EJB ya no es invocado desde el cliente. Yo desde el cliente invoco al objeto que le da inicio al EJB, pero en el EJB ese sí exclusivamente corre del lado del servidor y en el EJB se tiene toda la regla de negocio. Ese principio, ese concepto, ese elemento, sí está diseñado exclusivamente para correr el servidor. ¿Qué hace? Tiene reglas particulares de negocio, ¿no? Por ejemplo, crear el número de boleta y asegurarse que el número de boleta no está duplicado, ¿ok? Que ustedes les dijeran ahorita, chicos, necesito que me ayudes a garantizar que un número de boleta no está duplicado en todo el Politécnico, ¿ok? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué propuestas lanzan? ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Cómo podríamos garantizar esa acción? Pues teniendo un número de matrícula amplio, ¿no? Ah, caray, a ver, perdón, ¿cómo no? Ahí sí no te entendí. Teniendo un número de matrícula amplio.
Los números que constan en nuestra matrícula creo que son 10 dígitos, ¿no? Entonces, pues con esos 10 dígitos creo que cubren perfectamente la capacidad total de la matrícula del Politécnico año con año. Sí, pero la pregunta es cómo tú garantizas que aunque tengas 10 dígitos, el número no se repite. Pues a lo que a mí se me ocurre es, normalmente siempre van en número ascendente o se va añadiendo uno a uno. Y si se añade, se va añadiendo a cada alumno, pues entonces es como un número mayor y así, 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 así. Y si obviamente hay 10 dígitos y se llega como hacia esa capacidad, pues bueno, se añade otro más, ¿no? Pero se va añadiendo uno más uno, así uno, 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 y pues ya no hay números repetidos. Bueno. Bueno, también puede ser una opción, también puede ser una opción, ¿no? Pero fíjense ustedes, y aquí va a entrar con el concepto, vamos a empezar a hablar del concepto de servicio, pongan mucha atención, ¿no? Si yo cuando cree, sí, independientemente de qué unidad sea, porque son varias unidades, ¿no? Y varios, CECIT, ¿no? Si yo cuando voy a crear el número de boleta, primero verifico su existencia en un elemento central, cuando lo cree voy a garantizar que ese elemento no existe. ¿Se explicó? Pero tengo que tener una referencia central a la cual todos los elementos, ¿sí?, adicionales se refieren o consultan, ¿sí? Voy a hacer un diagrama, un poquito, para ver si queda un poco más claro, ¿no? Tema de elemento central, modelo, servidor, capas, tiene que ver con eso, chicos. Y en ese concepto, en ese tipo de cuestiones, aparte sí es así de, carajo, sí está bastante interesante, ¿no? Sí, voy a poner aquí, rápidamente. Obviamente cada que iba teniendo más necesidades, se van haciendo o se van haciendo más complejos los sistemas, ¿no? ¿Vale? A ver, vamos a borrar el lienzo. Luego 70%. Voy a compartir rápidamente para que empecemos a entender ahí, nos veamos en la complejidad. Y ahorita con RMI resolvimos el poder, crear un objeto remoto con RMI, ¿de acuerdo? Correr un programa nada más, de forma remota, correr el programa nada más, ya lo resolvimos con CGI, ¿no? Objeto remoto, no pillar el control con RMI, pero ahora además quiero garantizar una regla de negocio. Vean ustedes, voy aquí a pintar. Entonces yo aquí tengo el CECIT 7, el CECIT 9, el CECIT 1. ¿Cuántos tenemos actualmente, chicos? ¿Cuántos? ¿13? ¿15? No sé cuántos tengamos. Creo que 15 de CECIT. No me recuerdo. Y bueno, unidades profesionales, ingeniería, médico-biológicas, etcétera, etcétera, pues tenemos, no sé cuántos tengamos. 25, ¿no? Esta es Culiacán, esta es Zacatenco, Esca, las que sean, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Yo aquí voy a crear un número de boleta, ¿vale? Con el algoritmo que nos explicó el compañero, ¿ok? Entonces, primera instancia, pues, puede garantizar dentro o en su propio entorno, ¿sí? La unicidad. Pero después, sí o sí, tengo que confrontarlo con un elemento central. Y ese elemento central, sí o sí, todos se tienen que conectar.
¿vale? Es decir, puedo tener la validación primero dentro de mi organización, de manera local, pero después tengo que tener la validación global, ¿vale? El que le ponga de uno en uno, uno más uno más uno más uno, eso no me garantiza que en algún momento de la historia el de aquí y el de aquí puedan coincidir, ¿vale? Eso no lo garantiza. Tengo que tener un elemento donde yo pueda referenciar todo. Eso se va a convertir en una cosa que se llama servicio de validación o de autenticación o como le quieran llamar, ¿sí? Ese te dice, ¿sabes qué? El número de boleta 7482 ya existe y lo tiene Pedrito del CECIT 1, ¿ok? Ese ya no lo puedes usar. ¿Ah? A lo mejor previamente sí pude haber hecho una validación. Ok, ya tenemos aquí la regla de negocio. La regla de negocio es cómo se crea la boleta y, número 2, que sea único. Lo mismo pasa con su ¿qué? Con su CURP. ¿Quién emite el CURP aquí en México, chicos? ¿Quién lo emite? ¿Quién lo emite? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Bueno. Disculpe, profe, lo escucho un Se poco cortó un cortado. profe. ¿Ella me escucha? Sí, ya un poco Bueno. mejor. Profesor. Ok, rápidamente. Les decía, aquí hay una cosa que se llama CURP en México, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos conocen su CURP? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ¿quién emite el CURP? El registro nacional, ¿no? En particular es la Secretaría de Gobernación, la SEGO. ¿Quién emite el RFC? El SAT. Para crear el RFC y para crear el CURP hay un algoritmo, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, el RFC y bueno, el CURP es las primeras dos letras de tu primer apellido, la primera letra de tu primer nombre, tu año de nacimiento, mes de nacimiento, día de nacimiento, y 3 letras que también se calculan con otro algoritmo, ¿vale? Esto entonces es una regla ¿de qué? De negocio. Pero ¿quién la emite? ¿Quién emite solamente el RFC? El SAT. Eso asegura que el valor sea ¿qué? Único. Lo mismo el CURP. ¿Qué pasaría si emitiera sus números de boleta y y no se confrontaran o no se validara si existe? Pues al rato vamos a tener una pachanga. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí o sí, se tienen que confrontar con un elemento central. Puede ser que inicialmente, no lo sé, es una suposición, que él cree sus propios y valide internamente, pero después sí o sí tiene que validar con otro elemento, tiene que hacer la consulta. Entonces, aquí va a haber una cosa que se llama servicio. ¿Qué servicio es? El servicio de validación de unicidad, de existencia. Entonces ya estamos mezclando los dos conceptos, regla de negocio, y un servicio de autenticación. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Por mi parte, no, profe. ¿Ok? Todo bien, profesor. Ok, entonces vean ustedes, ¿no? Este esquema que tenemos aquí, que es muy padre, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si yo ahora, no solamente bueno, primero voy a escribir mi regla de negocio, ¿no? Mi regla de negocio. Regla de negocio. ¿Ok? Sale. Pero también, ¿sí? Voy a escribir, ajá, el color, no sé por qué. Ahí está. Y también quiero tener, ¿no? ¿Sí? La validación o el servicio de autenticación. El servicio de validación. Servicio de validación. Y además, ¿sí? Este servicio no es no es local, claramente, ¿no? Claramente no. Claramente me estoy fijando los ojos. No sé lo que quiero que el ejército. Y obviamente este es concurrente. Ahí tenemos ya tres aspectos. Y bien importantes, chicos, bien importantes, ¿no? Si ustedes ven, esto es principio, concepto, ajá, de esquema distribuido. ¿Ok? Entonces, el sistema empieza a conformar mayor complejidad. ¿Y por qué lo necesito hacer así? Porque así se mueve así se mueve este esquema, ¿no? Así se mueve la información. ¿Vale? Anteriormente, por ejemplo, los números de seguridad social, muchas personas de cierta edad tenían o tienen todavía muchísimos problemas porque sí se llegó a duplicar el número de seguridad social, porque a lo mejor Chiapas lo generó Yucatán, o no sé, Veracruz, y aquí decían, no, pues que no, no se va a repetir porque le dimos 10 números, de María, que sí se repite. Entonces, oye, pues es que tú tienes una persona que tiene tu mismo número social, oye, pero ¿cómo crees? Seguro que se da. Y hasta ahora que ya no se puede dar eso, porque ya también se pusieron esos candados. Esto hace que los sistemas obviamente compliquen. Entonces, vean ustedes, ¿sigue siendo funcional lo que tenemos? Sí, sigue siendo funcional, ¿no? Sigue dándonos. Pero normalmente en un esquema local, en una red corporativa, en una solución corporativa. Pero cuando ya extiendo hacia otros elementos, sí genera complejidad. Y bueno, aquí tenemos el tema de las redes y las comunicaciones y los esquemas cliente-servidor, las arquitecturas, ¿vale? Y entonces ahí es donde empieza a aparecer este concepto, chicos. Este concepto es súper importante. Básicamente, ¿sí? Por esta cuestión de reglas de negocio, de condiciones, que cada vez se hacían más y más complejas, y inicialmente decía, se encapsularon en una cosa que se llama NJBs, en los Enterprise Java Beans, ¿sí? Pero llegó el punto a donde también el EJB ya también no fue sostenible. Entonces se tuvo que establecer o crear el concepto de... El EJB sí puede controlar las reglas de negocio. ¿Okay? Pero yo voy a necesitar confrontar, validar, autenticar, mandar una transacción, ¿sale? Entonces, ahí es donde nace el concepto de servicio. ¿Ok? Y entonces, entre el CGI